de las virtudes que tiene presentar estas cosas o hacer estos tipos de eventos es que uno puede traer a los eventos que organiza Filo, que organiza Proton, a sus grandes ídolos. ¿Sí? En este caso me toca presentar un ídolo científico que tengo, que tuve la suerte de conocer, pero yo ya lo conocía porque había leído un montón de papers, así que me da muchísimo, pero muchísimo placer y ojalá lo disfruten como lo disfruto yo cada vez que leo sus trabajos o cada vez que escucho sus charlas, al doctor Enzo Tagliasucci. Enzo es físico, es investigador del CONICET, trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, así que espero que le den un enorme aplauso y que disfruten tanto la charla como le voy a disfrutar yo. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, mi charla es un poco más pesimista, ¿no? No, en serio, no sé si saben, pero los que no saben probablemente estén en proceso de darse cuenta, ¿no? Que vivimos en una sociedad prohibicionista. ¿Qué quiere decir prohibicionista? Bueno, prohibicionista básicamente es una abreviación para decir, obviamente por defecto prohibimos las sustancias que tienen algún potencial para abuso, etc. Pero además estamos completamente negados respecto de una posición que asista a las personas que consumen, minimizar los riesgos, si deciden consumir a pesar de la legislación vigente, etcétera, etcétera. Pero decir prohibicionista es medio, no tiene épica, entonces se inventó una guerra, que es la guerra contra las drogas, que es como ya ahí ya se pone más bélica la cosa. Pero en realidad uno hace guerra contra estados, ¿no? Ya es raro eso para empezar. Digo, guerra mundial, la guerra de Vietnam, ¿qué es la guerra contra moléculas o plantas? Bueno, hay un comediante llamado Bill Hicks que tiene una frase que a mí me gustaba mucho, que es que la guerra contra las drogas implica tres cosas. La primera, hay una guerra, la segunda es contra plantas, y la tercera, las plantas están ganando, porque básicamente no es un poco lo que está pasando, que es un poco lo que yo les quiero contar en mi charla de hoy, es dar un panorama de dónde estamos parados hoy por hoy, sobre todo dentro de la ciencia, no tanto del consumo recreativo, no estoy señalando cuando digo consumo recreativo, pero eso es lo que yo quiero contarles. Entonces, un poco, esencialmente la historia viene más... Primero hay algo raro, ¿no? O sea, de vuelta, porque a mí me choca mucho. Capaz hay que parar un poco y pensarlo 2 minutos. El Estado nos prohíbe, no, en serio, hay una ley en contra de plantas, de cosas que crecen en la tierra, ¿no? Es muy fuerte. De hecho, es explícito. Explícitamente, en 1961, cuando se juntan, pasando por encima de la Organización Mundial de la Salud, etc., la convención para decidir básicamente qué está prohibido y qué no, hay una frase, yo la leí antes de venir acá, hay una frase que dice textualmente esto: se recomienda arrancar de raíz cada planta de coca que uno se encuentre en estado silvestre. Es realmente una guerra contra las drogas, o sea, contra las plantas, literalmente, ¿no? Es como ir a arrancar la planta, ¿no? Dispararle está ahí nomás. Y además, obviamente, ir a interferir con la cultura de consumo de los pueblos que usaban la coca desde hace mucho tiempo antes de que la gente se junte a decidir sobre qué podían hacer y qué no. Bueno, eso ocurre en 1961 aproximadamente. Es una legislación, una convención mundial que hoy creo que hay 195 países en la ONU y 184 de los países la siguen a rajatabla. Somos uno de ellos, adivinen de qué lado estamos. Y básicamente la bajada de línea, o sea, lo que se dice es esencialmente, en mayor o menor medida, que hay listas que se respetan y que esencialmente son de fármacos o de plantas prohibidas. Prohibidas fue cambiando con el tiempo, obviamente, y antes, hoy por hoy, y me agrada poder decir esto, hay una tendencia a descriminalizar el consumo, pero de todas formas sigue sin reconocerse básicamente que es un problema de salud pública y que hay maneras de resolver el problema de salud pública que pasan por la decriminalización, incluso la legalización en algunos países, etcétera, etcétera. Yo soy científico, en general lo que a mí me interesa hacer es utilizar estas plantas no como uso recreativo, sino como le estuvo contando Carla, con la idea de entender aplicaciones en medicina o cómo funciona el cerebro. La marihuana en particular no es la planta que... o los cannabinoides no es la planta central en la que yo me dedico, pero todo cae dentro del mismo cuadro y me interesa particularmente el problema de marihuana porque es particularmente acuciante en cuanto justamente al problema de la salud pública, ¿no? O sea, y también del abuso de autoridad, ¿no? O sea, a ver, no es casualidad que, si no me equivoco, porque yo me conocía la historia, creo que la primera ley en Argentina que realmente criminaliza la tenencia de marihuana ocurre dentro de la dictadura. Y todos conocemos historias de horror. No, sí, es cierto, habrá algún vecino que tenía demasiadas plantas, no como medio sospechoso, pero todos conocemos una historia de horror, como mínimo gris, o todos o casi todos, de alguien detenido por un bolsillo, ¿no? O plantas.
Y mi opinión es algo terrible, ¿no? Pero es realmente terrible, y les voy a explicar por qué. De hecho, mi ejemplo predilecto, y perdón si es muy directo a sacarlos de la comodidad, pero es el caso que hubo hace poco de 2 lesbianas que estaban pensando en él, ¿no? Y una fue sentenciada a 1 año de cárcel. Bien, no, pero mi punto es exactamente ese, vos podés hablar con alguna persona y te dice, bueno, pero pará, hubo resistencia a la autoridad, no estaba como una especie de justificación, no estaba muy claro. Por supuesto que nunca va a estar claro cuando hay un abuso de autoridad. No siempre va a haber como una cosa medio turbia, gris, de bueno, sí, pero algo habrá hecho. No, ese es el punto, es un caso paradigmático de cómo suceden este tipo de cosas en cuanto hay una carta que se puede jugar básicamente en cualquier situación, que es la carta de, bueno, hay un consumo, hay una tenencia, y era ilegal a pesar de que se intentó en la Corte Suprema descriminalizarlo, pero no importa. Pero viendo el tema de la ciencia, que a mí me interesa, hoy por hoy, y esto es algo maravilloso, tiene dos facetas que son completamente desopilantes. Una es, yo me dedico principalmente a tratar de entender qué pasa con los que llaman psicodélicos serotonérgicos clásicos. Plantas tipo cactos, hongos, que modifican la conciencia de formas bastante más profundas que el cannabis. Y son ilegales. Hay listas que básicamente dicen, bueno, qué drogas pueden ser interesantes, útiles desde el punto de vista médico. Entonces, incluso la cocaína está en una lista que tiene algún posible uso. El fentanilo, que hace no mucho me operé del codo y me dio una inyección de fentanilo, que es un opiáceo, es la droga que más muertes causa por sobredosis en Estados Unidos y está en una lista que todavía se considera que tiene un uso. Bueno, los psicodélicos y el cannabis, las plantas y las moléculas están en general en la lista de peor. O sea, no se les reconoce, realmente es como la peor basura de las drogas. Esa es básicamente la definición, es así de directo. Pero hay una disociación que es muy interesante, que es que, por ejemplo, uno puede comprar en una farmacia de Estados Unidos el Marinol o el Sativex, son básicamente THC o CBD sintéticos y con distintos usos, que después les va a contar el siguiente orador. Pero la planta sigue estando prohibida, es una locura. O sea, la molécula sintética está en una lista en la cual se reconoce algún uso, se reconocen bastantes usos, pero la planta sigue estando prohibida. Es una locura, pero ese no es el escenario que a mí más me preocupa, sino que es, y acá es donde entra mi cosa más pesimista, que es el escenario opuesto, que es lo que pasa con los psicodélicos, que es la imagen especular. Básicamente, las moléculas, que son las que a mí me interesaría poder estudiar como científico y trabajar y dársela a las personas, psilocibina, mescalina, LSD, están todas prohibidas, pero a un nivel, realmente casi que la categoría, esa lista existe solo para esas moléculas y algunas otras que son realmente nefastas, pero centralmente esas. Y sin embargo, y esto es lo preocupante, en Estados Unidos, en Oakland y en Denver, hace no mucho, decriminalizaron los hongos y los ibes. O sea que hay una disociación muy rara, es al revés que la cannabis, ¿no? La planta se puede consumir, digamos, y no ha de faltar mucho para que sea legal. De hecho, en Holanda venden las trufas que básicamente tienen psilocibina, que es una de estas moléculas, pero investigar los efectos en un entorno clínico científico no se puede. Hay que pedir un permiso especial que casi tiene que venir el Papa a darlo. No creo que el Papa, pero es una manera de decir. Pero, ¿no? Y ese es mi miedo. El miedo justamente es cómo vamos a salir de este agujero en el cual no entendemos del todo bien cuáles son los efectos de estas drogas en la sociedad a largo plazo, sobre todo de los psicodélicos, y sin embargo nos privan de investigarlas. Eso es muy raro. Y uno podría decir, bueno, pero pará, y acá voy a decir lo que para mí es la verdadera tragedia de la guerra contra las drogas, que la gente no lo piensa mucho, pero yo lo veo de esta manera, que es, bueno, pero idílicamente, ¿no? En el pasado uno lee la historia de, bueno, como contaba Carla, ¿no? Si siempre encuentran marihuana en un pote viejo, y hay alguna civilización hace mucho tiempo que la consumía, o la mescalina, ¿no? Sí, los indios huicholes consumían mescalina, que yo sepa no se murió ninguno, ¿no? Como esa lógica, esa idea, ¿no? Que es verdad, o sea, hay un consumo natural de estas drogas en las personas, en las tribus o lo que sea, como lo quieras llamar, que emergieron y se criaron y se educaron en el mismo entorno donde están. Bien. Inclusive no hay que ir mucho más lejos. Antes de la guerra contra las drogas, los números epidémicos actuales de sobredosis y demás no eran tan terribles como son ahora. Básicamente lo que tenemos ahora es una verdadera epidemia de sobredosis en Estados Unidos, pero también es un genocidio directamente, ¿no? Muertes, carteles narcos, guerras, disparos, o sea, realmente es un desastre atroz. Pero la pregunta es, ¿no se puede volver un poco a lo que era antes, ¿no? La idea de acá me acuerdo de una situación que a mí me resultó muy divertida, ilustrativa. Yo estaba en un congreso de psicodélicos en Estocolmo y había como una mesita, como si fuese acá,
y estaban sentados 3, 4 personas que eran como los popes de los psicodélicos hoy por hoy, todas con una edad, digo, habían pasado por los 60, duro. Y Amanda Feilding, que es la condesa de no sé qué, no, es de la nobleza de allá, es famosa porque se hizo una trepanación, ¿no? Para liberar el tercer ojo. Bueno, era amiga de Hoffman, que fue el que sintetizó el LSD. Dice en un momento, y le hace una pregunta a la audiencia y a los de la mesa, ¿cuáles son los errores del pasado que no tenemos que volver a cometer en este tema de la investigación con drogas, marihuana, psicodélicos? Y yo levanté la mano y dije, pero no son los errores del pasado. En mi casa tengo libros escritos sobre los errores del pasado. Voy, los busco y los leo. El problema son los errores de las cosas que podemos cometer ahora, o las cosas que todavía peor, que todavía no sabemos cuáles son las trampas que están en el futuro que podemos cometer. Y esa es la lógica un poco que a mí me vuelve, no pesimista, pero creo que el enfoque de decir, bueno, volvamos para atrás. Antes la gente tiene una relación más sana con las drogas. Tratemos de parar esta locura de la guerra contra las drogas. Tristemente creo que no sirve. Creo que la verdadera tragedia de la guerra contra las drogas es que después de varias décadas de guerra contra las drogas, entre comillas, se modificaron por culpa de esta hipotética guerra los modos de consumo. La guerra contra las drogas cambió la relación de las personas con las drogas. Como mínimo aumentó el consumo, se crearon un montón de sucedáneos sintéticos de drogas cada vez más peligrosas, porque se creó una industria clandestina para la distribución y el desarrollo de nuevas drogas. Entonces mi punto es que esa es la tragedia de la guerra contra las drogas, que ni siquiera podemos volver para atrás al momento antes de que ocurra, porque el mundo por culpa de la guerra contra las drogas es diferente. Entonces lo que hagamos hoy por hoy tiene que ser una solución diferente. No puede ser volver para atrás y decir, bueno, ¿cómo era antes de este desastre? Tenemos que pensar creativamente soluciones nuevas, que no es menor. Entonces, yo creo que una de las soluciones, o lo que yo considero que uno puede hacer desde la posición y va de pleno con lo que dijo Fabricio, es la educación. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos son cosas del estilo de ir a colegios. De hecho, si alguien acá participa de un colegio o es maestro, profesor o lo que fuese, nos puede invitar a dar charlas de concientización sobre, pero en serio, o sea, cosas que realmente no son superficiales, sino les hablamos de los riesgos, al nivel que corresponda de la neurociencia, de la farmacología, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la única manera, en mi opinión, de salir del agujero en que nos metieron básicamente la política contra las drogas. Y de alguna forma, bueno, hay muchas anécdotas. Creo que mi anécdota favorita es un colegio católico. Esto lo hicimos en el Nacional de Buenos Aires, en la CONEA, pero mi favorito fue un colegio católico en el cual los padres, digo católico porque hay como un prejuicio de que en realidad, igual era verdad, pero de que básicamente iba a ser el peor, y fue el peor de alguna forma, pero también fue el mejor. Los padres quisieron que nosotros les demos la charla a ellos para ver cómo era antes de los alumnos, antes de sus hijos. Y yo acepté encantado, porque yo lo que me di cuenta en ese momento es que yo le iba a dar la charla a los padres, íbamos a educar a los padres. No era una prueba, no era una auditoría, ¿no? Nosotros les explicamos cosas a ellos que no sabían, ¿entendés? No sabían, por ejemplo, que el alcohol, y perdón que están todos tomando en la cervecería, es la droga que combinadamente más daños causa a terceros por encima de la heroína. Hay muchas cosas que no sabían riesgos, precauciones que hay que tener con ciertas drogas, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue mi historia favorita. Entonces creo que realmente la educación entendida en el sentido es fundamental. Yo entiendo que hay una crisis de salud pública y si quieren de nuevo sacando completamente de contexto, y entiendo que es muy diferente, hay una analogía para hacer con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que básicamente sí hay un problema de salud pública, pero sería como mínimo raro no tener una ley de educación sexual, o aunque sea intentarlo en los colegios, pero no hay una ley de educación de drogas en ese sentido. No le enseñamos a la gente, sigue siendo un tabú, ¿no? Entonces, ¿qué clase de despenalización básicamente es tirar a la gente a la picadora de carne en algún sentido, ¿no? Porque hoy por hoy ha cambiado tanto el panorama de qué drogas hay, cuál es la actitud de la gente contra las drogas, esta es idea del tabú que impulsa a la gente al consumo. Bueno, entonces realmente creo que no hay manera hoy por hoy, como mínimo, de lograr exitosamente algo que valga la pena en materia de retroceder en el prohibicionismo sin educación, pero realmente creo que es algo que debería ser una política paralela. Y este es el problema, ¿no? Es muy fácil, porque acá, en general, la mayor parte de ustedes o de nosotros tiene una posición probablemente tomada, ¿no? Respecto de cuál es el problema con el cannabis, por ejemplo. Pero el problema es ese, ¿no? Es como una sensación de autocomplacencia. Lo que yo digo es extremadamente difícil de lograr. Si a las personas que hace falta, es como una especie de esquizofrenia, ¿no? de dualidad. A las personas que hace falta hay que ir y militar las cosas como son, pero nosotros, dentro de un cierto consenso que existe dentro de lo que es la tribu nuestra,
tenemos que tener disensos, o existe la necesidad de tener disensos, y eso básicamente es muy difícil, porque va en contra de la idea, ¿no?, de que uno tiene que, para sentirse cómodo, estar en un lugar cómodo, de respetar una especie de autoridad, de consenso, digo, que todos de acá tengamos algo en común. Sí, pero más o menos, ¿no? Porque cuando vamos a la letra chica de cómo implementar esto, realmente empiezan a haber cosas del estilo, bueno, pero ¿qué ley de educación? ¿Qué le vamos a contar a la gente? Y la solución nunca, que me gustaría que quede claro, es volver atrás y hacer de cuenta que esta catástrofe, este genocidio, no ocurrió. Y a mí, para cerrar ya, me gusta mucho, porque no es fácil lo que estoy pidiendo, no es extremadamente difícil. Lo que estoy diciendo básicamente es salir de un lugar en el cual todos estamos de acuerdo para cuestionarnos algo que en realidad, sí, hace falta, pero ¿cuánto? Bueno, y para terminar, lo que yo les digo se resume perfectamente en una frase de una persona que yo lo odiaba cuando empecé a entender cómo fue la historia de las drogas, pero cada vez la entiendo más y la respeto más a su manera, que es Timothy Leary, que es básicamente la persona que en gran medida uno apunta como responsable de que nos metió en este embrollo. Y es la idea de que para cuestionar la autoridad, para pensar por uno mismo, la única manera es poner una posición vulnerable a uno mismo, una posición incluso confundida, caótica, vulnerable, de pensamiento propio, y no jamás un proceso fácil. Y eso es un poco lo que quiero hacer con la charla de hoy, incomodarlos un poco, hacerlos pensar. Gracias.